En junio de este año empecé a ejercer de líder. Continué con parte de la organización del trabajo de la Casa de Dios para sacar de la iglesia a todos los incrédulos y anticristos. Así los escogidos de Dios tendrán un mejor ambiente donde cumplir el deber y experimentar su obra. Claro. Me puse a trabajar en esto con otros líderes de la iglesia. Había una iglesia con un problema especialmente grave. Unos incrédulos habían destrozado totalmente la vida de iglesia. Un líder superior me mandó ocuparme de ello de inmediato. Poco tiempo después, él hizo seguimiento de mi trabajo y yo no había terminado de evaluar la situación, así que no estaba segura. El líder se puso nervioso por no haberme ocupado del problema con suficiente celeridad y me habló con bastante dureza. Me preocupó que no estuviera muy contento con lo que yo lograba en el deber. ¿Pensaría él que tal vez yo no era apta para hacer ese trabajo o falta de calibre? Pensé que no podía perder el tiempo, sino que tenía que ocuparme del problema para no decepcionarlo. Yo estuve en el mismo estado. Cuando no lograba nada en el deber, temía dar una mala impresión a los líderes, por lo que quería hacer las cosas cuanto antes para salvaguardar mi imagen ante ellos. Exacto. Yo quería terminar rápido, pero había una situación compleja en aquella iglesia. Acababan de elegir a los líderes, que no conocían a nadie en la iglesia, con lo que la investigación iba despacio. El líder superior me volvió a preguntar por mi progreso. Y cuando se enteró de que no había terminado, me criticó por posponerlo. La vida de iglesia seguía alborotada porque no se había expulsado a los incrédulos, así que me apremió de nuevo para hacerlo. Tras las críticas no recapacité seriamente acerca de mi problema, sino que no pensaba más que en darles la vuelta a las cosas. Como veía al líder muy centrado en el problema de esa iglesia, ¿qué opinaría de mí si tardaba demasiado en abordarlo? ¿Creería que no sabía gestionar ni siquiera esa pequeña tarea, que me faltaba aptitud y no hacía un trabajo práctico? Yo solo quería lucirme ante él para demostrarle que sabía trabajar de verdad. Así, comencé a invertir todo mi tiempo y energía en esa iglesia, haciendo seguimiento y preparando a sus líderes, y fui personalmente a hablar con miembros de la iglesia que conocían la situación. Pero dejé de hacer seguimiento de los esfuerzos de otras iglesias por echar a gente y solo las contactaba de forma despreocupada y rápida. Un día recibí una carta de la hermana Sang, que me comentaba que había que expulsar a algunos de su iglesia. Miré la carta por encima y no me detuve a pensarlo. Supuse que podrían hablarlo, ocuparse de ello e informarme de nuevo. Me preocupaba más aquella iglesia problemática y no poder informar al líder que había terminado la tarea. La hermana Sang me escribió otra vez, porque lo había hablado con un par de colaboradores y habían decidido a quiénes expulsar, y enviaba unos nombres. No conocía a nadie de esa lista, y di el visto bueno sin profundizar en los pormenores de la situación. Estaba ocupada con aquella otra iglesia. Un día vino el líder superior a preguntarme por qué habían echado al hermano Wan. Tenía sentido de la justicia y defendía el trabajo de la Casa de Dios. Lo hacía bien en el deber, entonces, ¿por qué se le expulsó de la iglesia? Siendo completamente honesta, no supe qué decir. No conocía al hermano Wan, ni sabía cómo solía actuar. Solo podía recordar su nombre de la lista de la hermana Sang. El líder me preguntó luego por la conducta de algunos otros expulsados. Y yo no tenía la menor idea. Como ni siquiera conocía sus nombres, le respondí que no tenía idea, que no los conocía, que eso era decisión de la hermana Sang. No me impliqué, como si esto no tuviera nada que ver conmigo. Me trató de nuevo preguntándome por qué habían expulsado al hermano Wan, si lo hacía bien y defendía la labor de la Casa de Dios, y si yo tenía principios. ¿Por qué no supervisaste la expulsión de gente por parte de los líderes?, preguntó. ¿Por qué les dejaste hacer lo que les dio la gana? Pregunta tras pregunta, mi endurecido corazón comenzó a despertar un poco. Era responsable del proyecto,
pero no sabía nada de aquellos de quienes se habían deshecho. ¿Eso era ser responsable? Reconocí mi falta, que no lo había hecho bien, y me ordenó hacerlo de nuevo. Estuve inquieta por mucho tiempo. Sabía que la poda y el trato habían venido de Dios, pero seguía sintiéndome muy mal por dentro, muy triste. Pensaba en las preguntas del líder. ¿Por qué te has deshecho de buenas personas? ¿A quién habría de echar de la casa de Dios? ¿Acaso tienes principios? Esas cosas no dejaban de resonar en mi cabeza, y me preguntaba, ¿por qué hice algo tan necio? Si conozco muy bien los principios, ¿por qué cometí un error tan indignante? ¿Por qué no me informé? Aún confundida al respecto, le pedí a aquel líder de la iglesia que investigara al hermano Wang y a los demás. Así que no cometí el mismo error. Examiné a fondo a todos y cada uno de los integrantes de la lista de expulsados. Pronto recibí las evaluaciones de los hermanos y hermanas sobre el hermano Wang. Tenía buena actitud hacia el deber y sentido de justicia, y defendía el trabajo de la casa de Dios. No cumplía los principios de expulsión. Así es. Me sentí fatal y sumamente perturbada al comprobarlo. Había echado a gente que creía verdaderamente en Dios, y aunque la hermana Sang lo había manejado, yo era la líder, así que no había abandonado mi deber de vigilancia y supervisión. Sí. Después, devolvimos al hermano Wang a su deber. Sabía que no me habían podado y tratado respecto a esto. Solo porque se tratara de un pequeño error. Realmente debía hacer introspección. Entonces, oré a Dios. Oh, Dios mío, que me denunciaran los hermanos y hermanas y que el líder superior me podara y tratara. Fue tu justo juicio. Y he de aprender una lección, pero realmente no sé cuál. Te pido esclarecimiento para poder comprender de verdad mi carácter corrupto. Amén. Un día hablé de lo que estaba pasando con otros 2 miembros de la iglesia y les conté que ponía toda mi energía en la iglesia por la que me preguntaba el líder y que descuidaba el resto de las iglesias. Me dio un vuelco el corazón al decir esto. Cometer semejante error en la labor de depuración no era un simple descuido en el cumplimiento de mi deber, sino tener una motivación errónea y preocuparme solo por mi reputación. En ese momento, comencé a tomar conciencia de mi carácter corrupto. Luego vi un video de lectura de las palabras de Dios. Vamos a verlo. Dios Todopoderoso dice: otro rasgo distintivo de la humanidad de un anticristo, además de no tener vergüenza, es un egoísmo y una vileza poco comunes. ¿Cuán egoístas son? ¿Y cuál es la interpretación literal de este egoísmo? Cualquier cosa que tenga que ver con sus propios intereses recibe su máxima atención. Sufren por ello, pagan un precio, están absorbidos por y dedicados a ese asunto. Todo aquello que no tenga relación con ellos, lo ignoran y no lo tienen en cuenta. Los demás pueden hacer lo que quieran. A los anticristos les da igual que alguien sea conflictivo o perturbador. Dicho contacto, se ocupan de sus propios asuntos. Pero es más acertado decir que este tipo de personas son viles, sórdidas, miserables. Las definimos como egoístas y viles. ¿Cómo se manifiesta el egoísmo y la vileza de la humanidad de los anticristos? Cuando algo atañe a su estatus o reputación, se devanan los sesos para decidir qué hacer o decir. No paran de correr de un lado a otro. Sufren grandes dificultades gustosamente. Pero en lo que respecta a la obra de la casa de Dios y a los principios, incluso cuando personas malvadas interrumpen, interfieren y cometen todo tipo de maldades que afectan gravemente a la obra de la Iglesia, permanecen impasibles y despreocupados, como si no tuvieran nada que ver con ellos. Y si alguien descubre esto y los expone, aseguran que no vieron nada y fingen ignorancia. Cuando se les denuncia y se les expone como lo que realmente son, se enfurecen.
convocan reuniones apresuradas para discutir cómo responder. Se investiga quién actuó por la espalda, quién fue el cabecilla, quién estuvo involucrado. No comen ni duermen hasta que han llegado al fondo del asunto y este se ha resuelto por completo. Incluso a veces, solo se quedan contentos cuando han acabado también con todos los socios de su acusador. Esta es la manifestación del egoísmo y la vileza, ¿verdad? ¿Acaso están haciendo trabajo de iglesia? Están actuando pura y simplemente en aras de su propio poder y estatus. Están actuando por su cuenta. Independientemente del trabajo que lleven a cabo, las personas que son del tipo de un anticristo no consideran para nada los intereses de la casa de Dios. Solo consideran si los suyos propios van a verse afectados. Solo piensan en las tareas que tienen delante de sus narices. La obra de la casa de Dios y la iglesia es solo algo a lo que dedican su tiempo libre y hay que empujarlos a hacer todo. Su verdadera vocación es la protección de sus propios intereses. Para ellos, lo realmente importante es hacer lo que les gusta. A sus ojos, cualquier cosa organizada por la casa de Dios o relacionada con la entrada en la vida de los escogidos de Dios no tiene importancia. No importa qué dificultades tengan otras personas en su trabajo, qué cuestiones identifiquen o lo sinceras que sean sus palabras. Los anticristos no prestan atención, no se involucran. Es como si no tuvieran nada que ver con ellos. Los asuntos de la iglesia les resultan totalmente indiferentes, por importantes que sean. Incluso cuando tienen el problema delante, apenas lo abordan de mala gana y de manera superficial. Solo cuando lo alto los trata directamente y se les ordena que resuelvan un problema, hacen a regañadientes un poco de trabajo real y le muestran algo a lo alto. Poco después, siguen con sus propios asuntos. Con respecto al trabajo de la iglesia, a las cosas importantes en el contexto más amplio, no están interesados, se muestran ajenos. Incluso ignoran los problemas que descubren, son evasivos cuando se les pregunta y solo los abordan con gran reticencia. ¿Acaso no es esto la manifestación del egoísmo y la vileza? Es más, no importa el deber que estén cumpliendo, en lo único que piensan es en si van a elevar su perfil. Con tal de que aumenten su reputación, se devanan los sesos para idear una manera de aprender a hacerlo, de llevarlo a cabo. Lo único que les importa es si los va a distinguir del resto. Da igual lo que hagan o piensen, solo se preocupan por sí mismos. En un grupo, sea cual sea la tarea que estén realizando, solo compiten por quién está más arriba o más abajo, quién gana y quién pierde, quién tiene mejor reputación. Solo se preocupan por cuántas personas les admiran, cuántas les obedecen y cuántos seguidores tienen. Nunca hablan con la verdad ni resuelven problemas reales. Nunca hablan de cómo hacer las cosas según los principios al cumplir con el deber, si han sido fieles, si han cumplido con sus responsabilidades, si se han desviado. No prestan la más mínima atención a lo que pide la casa de Dios ni a su voluntad. Solo actúan en aras de su propio estatus y prestigio. Esta es la manifestación del egoísmo y la vileza, ¿verdad? Su humanidad rebosa con sus propios deseos, ambiciones y exigencias sin sentido. Todo lo que hacen está regido por sus propias ambiciones y deseos, sea lo que sea. La motivación y el punto de partida son sus propias ambiciones, deseos y exigencias sin sentido. ¿Acaso no es esta la manifestación arquetípica del egoísmo y la vileza? Amén. Esto fue como sujetar un espejo que mostraba toda la corrupción oculta en el fondo de mi corazón. Vil, sórdida, miserable. Estas eran las cosas horribles que había manifestado en el deber. Durante la labor de depuración, parecía estar ocupada, pero estaba escogiendo aquello por lo que sufría. No estaba asumiendo una carga como deseaba Dios. El líder superior me preguntaba habitualmente por el progreso de esa iglesia.
por lo que temía que, si no hacía eso bien, él viera mi estatura real y lamentara haberme ascendido, esperando conservar una buena imagen ante él y que pensara que podía lograr resultados reales en el trabajo. Me centré del todo en esa iglesia, concretamente, donde traté personalmente de comprender mucho más a cada uno de sus miembros y no solo hice seguimiento y preparé a todos sus líderes, quería cuanto antes buenos resultados para mi líder, a fin de que me considerara capaz. Pero no me impliqué mucho en los procesos de las demás iglesias. Y al ver aquella lista de personas de la hermana Sang, no le hice una sola pregunta. No sabía quiénes eran ni por qué quería echarlos. Fracasé en llevar a cabo la vigilancia y supervisión más básicas que se esperan de un líder. Dios desenmascara a los anticristos por ser muy egoístas y trabajar solo por la reputación. Hacen cualquier cosa que les dé la oportunidad de lucirse y descuidan lo que no favorece su reputación y estatus. No piensan en el trabajo general de la casa de Dios, ni les importan la voluntad y las exigencias de Dios. Observando mis motivaciones y mi conducta en el deber, ¿en qué difería yo de un anticristo? Todo era el trabajo de la iglesia. Por lo que si no se hacía bien una labor de depuración, eso repercutiría en el trabajo de la casa de Dios. Sin embargo, eso no me preocupaba ni me importaba. Solamente pensaba en informar al líder de que el trabajo estaba hecho para recibir su visto bueno. No buscaba más que reputación y estatus. Invertí mi esfuerzo y energía en cualquier proyecto en el que el líder estaba enfocado, sin prestar atención a nada que él no me hubiera mandado específicamente. No tenía ninguna consideración por la voluntad de Dios. ¡Qué egoísta y vil! Si mi líder no hubiera supervisado mi trabajo, no me hubiera tratado y controlado. Yo habría permitido la expulsión de auténticos creyentes que lograban cosas en el deber. Eso sería una maldad. Y me convertiría en una pésima líder que no hace un trabajo práctico. Vi que fallaba en todos los aspectos. Poder ejercer de líder y asumir la responsabilidad de aquel trabajo fue un enaltecimiento inmenso de parte de Dios. Cuando lo asumí, por primera vez juré a Dios que consideraría su voluntad y cumpliría el deber. Pero en realidad, tan solo estaba engañándolo. Cuando lo pensé, de esa forma sentí gran pena y culpa, y se me empezaron a caer las lágrimas. Me odiaba por ser tan egoísta y vil, y creía haber decepcionado a Dios. Quería conocerme a mí misma, arrepentirme y cambiar en serio. Amén. Gracias a Dios. Con tu enseñanza veo que he ido en pos de la reputación y el estatus sin pensar en la voluntad de Dios. ¡Qué egoísmo! ¿Cómo lo resolviste al final? Leí un pasaje de las palabras de Dios. Si alguien dice que ama y busca la verdad, pero su objetivo es lograr estatus, distinguirse, alardear, hacer que la gente piense bien de él y lograr sus propios intereses, si el cumplimiento de su deber no consiste en obedecer o satisfacer a Dios, sino que en cambio tiene como fin lograr reputación, ganancia y estatus, entonces su búsqueda no es legítima. Como tal, cuando se trata de la obra de Dios, la iglesia y la casa de Dios son un obstáculo o una ayuda. Claramente lo primero, no son de ayuda. Todos los que enarbolan la bandera de hacer la obra de la iglesia mientras buscan un nombre y ganancia personal, se ocupan de sus propios asuntos, crean su propio grupito y su propio pequeño reino. ¿Acaso esta clase de líder u obrero está cumpliendo con su deber? En esencia, todo el trabajo que hacen interrumpe, perturba y perjudica la obra de la casa de Dios. Así que, a juzgar por las variadas naturalezas de la búsqueda de fortuna y prestigio de las personas, no importa lo discreta que sea la gente al buscar un nombre y la ganancia, como de legítimo le parece eso al hombre, como de alto es el precio que paga, el resultado final es que desmantelan, interrumpen y perjudican la obra de Dios. Al cumplir con su deber, interrumpen la obra de la casa de Dios
y también arruinan la entrada en la vida de los escogidos de Dios. ¿Cuál es la naturaleza de ese tipo de trabajo? El desmantelamiento, la interrupción y la degradación. ¿No se podría definir esto como caminar por la senda de un anticristo? Es decir, el problema de las personas que buscan sus propios intereses es que los objetivos que buscan son los mismos de Satanás, objetivos que son perversos e injustos. Cuando las personas persiguen estos intereses, se convierten involuntariamente en una herramienta de Satanás, en un canal para este y además se convierten en su personificación. Desempeñan un papel negativo en la casa de Dios y en la iglesia. El efecto que tienen es el de perturbar y perjudicar la obra de la casa de Dios, la vida normal de la iglesia y la búsqueda normal de los hermanos y hermanas en ella. Tienen un efecto negativo. Amén. Las palabras de Dios me enseñaron que trabajar por la reputación y el estatus era hacer de la calle de Satanás perturbar y sabotear el trabajo de la casa de Dios y el cumplimiento de su voluntad. Al recapacitar sobre mis actos, vi que Dios había expuesto la esencia de mi conducta. En los últimos días, Dios premia a los buenos y castiga a los malos. Se depura la iglesia para sacar de ella a los incrédulos y malhechores infiltrados en la casa de Dios. No creen verdaderamente en Dios y realmente no buscan la verdad ni cumplen bien con el deber de continuar en la iglesia, dificultarán la vivencia de las palabras de Dios y la entrada en la vida de los creyentes, o puede que cometan una maldad que perturbe la casa de Dios. La labor de depuración es para limpiar la iglesia, para brindar a los auténticos creyentes un buen ambiente donde buscar la verdad, de modo que la aprendan antes y tomen la senda correcta de fe. Dios salva a quienes buscan la verdad y se alegran de esforzarse por él. Pero quienes se infiltran en la casa de Dios, que son de Satanás pero quieren bendiciones, son delatados y eliminados. Esta es la justicia de Dios. Sí. El trabajo de depuración muestra realmente los principios de la iglesia para tratar a la gente y el carácter justo de Dios. Supe que no tenía en consideración la voluntad de Dios en el deber, sino que siempre pensaba en preservar mi reputación y estatus. Era dejada e indiferente respecto al trabajo que no me ayudara en ese sentido. Y expulsé a personas justas que defendían la labor de la casa de Dios y cumplían con el deber. ¿Eso era cumplir con mi deber? ¿No era trabajar en contra de Dios? Fui irresponsable en el deber al dejar que la hermana San echara a gente por capricho, al dejar a algunos malhechores en la iglesia y echar a algunos escogidos de Dios que se abocaban al deber y a la casa de Dios. ¿No era una lacaya de Satanás que perturbaba el trabajo de la casa de Dios? ¿No hacía daño a la gente? Es gravísimo trabajar solamente por la reputación y el estatus. Sí. Al comprenderlo, comprobé que Satanás me había corrompido tanto que ni siquiera tenía semejanza humana. No me responsabilizaba de los hermanos y hermanas ni de la comisión de Dios. No pensaba en cómo cumplir con mi deber de líder para de esa manera poder dar testimonio de Dios. En el fondo, no pensaba en los intereses de Dios, ni en los de su casa, ni en los hermanos. Pensaba en cómo hacerme ver mejor para recibir el visto bueno del líder. Pese a esta despreciable motivación, quería los elogios de los demás y ser premiada por Dios. ¿No es una desvergüenza? Descubrí que era realmente egoísta, muy despreciable y absolutamente interesada. Dios es justo y santo y examina nuestro corazón. No se le puede engañar. Mi valor no puede llegar a ser modificado intentando fingirlo, sino que he de volcarme exclusivamente en el deber sin recurrir al engaño. Así puedo engañar a la gente durante un tiempo, pero igual seré descubierta. Si no tengo un corazón honesto ante Dios y no busco la verdad, soy susceptible de que Él me desenmascare y elimine como esos falsos líderes y anticristos malogrados. Así es. Al reparar en esto, supe cuánto me beneficiaron la poda y el trato.
Iba en pos de la reputación y el estatus, y por la senda de un anticristo. Nunca me habría dado cuenta si Dios no me hubiera podado y desenmascarado. Tomaría esa senda directa a las tinieblas y Dios me eliminaría. Vi lo egoísta y vil que era, que no era sincera con Dios en el deber, pero Dios solo quería salvarme. Por lo que reveló mis transgresiones y malas acciones a través de la supervisión de otros. Eso me llevó a hacer introspección y me dio la oportunidad de arrepentirme y cambiar. Al pensarlo, me embargaron el pesar y la culpa, y me sentí muy en deuda y agradecida a Dios. Oré en silencio. Dios mío, es muy profunda mi corrupción y no considero tu voluntad. Perturbé el trabajo de la casa de Dios. En adelante deseo sinceramente arrepentirme y practicar la verdad en el deber para satisfacerte. Amén. Amén. Después leí estas palabras de Dios en mis devocionales. Los que son capaces de practicar la verdad pueden aceptar el escrutinio de Dios en las cosas. Cuando aceptas el escrutinio de Dios, tu corazón se corrige. Si solo haces las cosas para que otros las vean y no aceptas el escrutinio de Dios, ¿sigue estando Dios en tu corazón? Las personas que son así no tienen reverencia hacia Dios. No actúes siempre para ti mismo, ni consideres siempre tus propios intereses. No consideres tu propio estatus, prestigio o reputación. No consideres los intereses humanos. Ten en cuenta primero los intereses de la casa de Dios y hacer de ellos tu principal prioridad. Considera la voluntad de Dios. Y contempla primero si has sido impuro al cumplir con tu deber, si has sido completamente leal, completamente responsable, si lo has dado todo, y si has considerado de todo corazón tu deber y la obra de la casa de Dios. Debes pensar en estas cosas. Piensa en ellas con frecuencia y te será fácil cumplir con tu deber. Si tu calibre es bajo, tu experiencia es superficial o no eres competente en tu trabajo, este puede tener errores o deficiencias y los resultados pueden ser fallidos. Pero habrás hecho todo lo posible. Cuando no consideras tus deseos o intereses egoístas en las cosas que haces, sino que siempre consideras la obra de la casa de Dios teniendo en cuenta sus intereses y llevando a cabo bien tu deber, entonces estarás acumulando buenas obras delante de Dios. Los que hacen estas buenas acciones tienen la realidad de la verdad, han dado testimonio. Si siempre vives por la carne y satisfaces deseos egoístas, tales personas carecen de la realidad de la verdad. Eso causa deshonra a Dios. Amén. Amén. Demos gracias a Dios. Las palabras de Dios son claras respecto a cómo cumplir el deber. Así es. Esto me enseñó claramente que los verdaderos creyentes dispuestos a practicar la verdad son capaces de aceptar el escrutinio de Dios. No aspiran a ser admirados ni a complacer a nadie, ni buscan reputación y estatus, sino que priorizan el trabajo de la casa de Dios, protegen sus intereses y se dedican a la comisión de Dios. Esto es lo que debe hacer todo ser creado. Es el modo de recibir la obra del Espíritu Santo en el deber y la guía y las bendiciones de Dios. Amén. Amén. Al vivir bajo una naturaleza satánica buscando reputación y estatus, perturbaba el trabajo de la casa de Dios y dejé una mancha y una deuda con Dios. Descubrí realmente lo egoísta que fui al buscar reputación y estatus en beneficio propio y que iba por la senda de un anticristo contraria a Dios. Deseé sinceramente cambiar mi visión errónea de la búsqueda y poder vivir ante Dios con un corazón puro y honesto. Sin importar lo que opinaran los líderes superiores ni otras personas, estaba dispuesta a darlo todo en aquello que hiciera y a cumplir tenazmente con el deber. Amén. Gracias a Dios. Desde entonces en el deber, sin importar cuál sea el proyecto o cuál sea la iglesia, trabajo para cumplir con mis responsabilidades y sigo los principios. No para determinar qué proyecto me puede hacer quedar mejor o ganar elogios. Me siento mucho más relajada en el deber. Y en las ocasiones en que revelo corrupción, soy capaz de rechazarla conscientemente.
Hace no mucho, el líder me pidió reorientar la labor de riego y dedicar menos tiempo al resto del trabajo. Un día, sopesando cómo encargarme adecuadamente del riego, oí que alguien aludía a los problemas de cierta iglesia. Estaba conflictuada. ¿Debía investigarlo y ocuparme de eso? Haría falta algo de tiempo para alcanzar un buen entendimiento del problema. Por ello, ¿descuidaría la labor de riego si me pasaba el tiempo allí? El líder quería que me centrara en eso, por lo que, si no avanzaba durante un tiempo, ¿parecería una incompetente? Pensé en enviar a otra persona a encargarse de las cosas en esa iglesia. Sentía mucha inquietud en el momento en que lo pensé. Todo eso era trabajo de la iglesia y también mi responsabilidad. Con que, si solo hacía lo dispuesto por el líder e ignoraba lo demás, ¿no estaría yendo en pos de la reputación y el estatus como un anticristo o falso líder? Así pues, pedí investigar esos asuntos a alguien que conocía la situación. Con ese empeño, descubrí la guía de Dios y que los problemas de esa iglesia eran mucho peores de lo que me habían dicho. Fui con otro líder a ocuparme de las cosas. Expulsamos a unos incrédulos que causaban perturbaciones y destituimos a unos falsos líderes irresponsables que llevaban mucho tiempo sin hacer un trabajo real. Me alegré mucho de expulsar a esos malhechores que perturbaban y de saber que la vida de iglesia ya no estaría desordenada. Demos gracias a Dios. Ahora sé centrarme en el deber, sin perseguir la reputación y el estatus. Todo ello gracias al juicio, la poda y el trato de Dios. Amén. Gracias a la salvación de Dios. Amén. Demos gracias a Dios. Dios nos bendice si cumplimos el deber con honestidad. Sí.